La antigua Roma es una de las civilizaciones más grandes de la historia de la humanidad, dejando una huella imborrable en la cultura, la ciencia y la política en todo el mundo. La capital de este poderoso imperio, la ciudad de Roma, no solo fue el lugar donde se forjó la historia, sino también el centro en torno al cual se construyó uno de los estados más extensos e influyentes del mundo antiguo. Hoy nos sumergiremos en la historia del surgimiento del Imperio Romano y su camino desde un pequeño asentamiento hasta una gran potencia que determinó el curso de la historia mundial. Vencí. Cayo Julio César, general y estadista romano. Roma fue fundada en el siglo 8 a.C. y según las leyendas antiguas, el fundador de la ciudad fue Rómulo. Según la tradición, él y su hermano Remo, hijos del dios de la guerra Marte, fueron amamantados por una loba después de que los abandonaran a su suerte. Sin embargo, surgió un conflicto entre los hermanos relacionado con el lugar donde debía construirse el nuevo asentamiento. Como resultado de la disputa, Rómulo mató a Remo y se convirtió en el único gobernante. Así nació la ciudad en 7 colinas, que con el tiempo se convirtió en un símbolo de poder y grandeza. Pan y circo. Juvenal, poeta y satírico romano. De hecho, la historia de la fundación de Roma está envuelta en mitos y leyendas que reflejan no solo hechos, sino también los valores culturales y creencias de los antiguos romanos. Según una de las versiones, Rómulo y Remo eran hijos de la sacerdotisa rea Silvia y Marte, el dios de la guerra, lo que ya de por sí simboliza el espíritu belicoso y la protección divina de la futura ciudad. La propia historia de su crianza por una loba se convirtió en un poderoso símbolo mitológico que vinculaba a Roma con las fuerzas naturales y la afirmaba como una ciudad elegida con un destino y misión especiales. Divide y vencerás. Julio César, atribuido a él como principio político, general y estadista romano. Los historiadores aún debaten sobre la realidad de las figuras de Rómulo y Remo y su relación con eventos reales. Es posible que su historia simbolice los primeros pasos de Roma, su lucha por la supervivencia y la unificación de las tribus dispersas en la región de Italia. Sin embargo, a pesar de la posible naturaleza mitológica de estos personajes, sus historias continúan encarnando el espíritu de Roma, indomable, belicoso y ansioso de poder. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Vegecio, escritor militar romano. Tras la fundación de Roma comenzó un periodo de gobierno monárquico. Durante los primeros siglos, Roma fue gobernada por reyes, y durante ese tiempo se sucedieron 7 gobernantes, cada uno de los cuales contribuyó al desarrollo de la ciudad. Uno de los más significativos fue Numa Pompilio, el segundo rey de Roma, quien es considerado el fundador de muchas instituciones religiosas y estatales. A él se le atribuye la creación del calendario, la división del año en meses y el establecimiento de muchos rituales que fortalecieron el sistema religioso romano. La suerte está echada. Cayo Julio César, general y estadista romano. Sin embargo, el poder monárquico en Roma no siempre fue sólido. El último rey, Tarquinio el Soberbio, pasó a la historia por su crueldad y tiranía. Su reinado estuvo marcado por numerosos escándalos y opresiones, lo que finalmente llevó a su destitución y exilio. La caída de Tarquinio el Soberbio marcó el inicio de cambios fundamentales en el sistema político de Roma. Con su exilio se estableció una nueva forma de gobierno conocida como la República. La fortuna favorece a los valientes. Publio Cornelio Escipión el Africano, general romano. La República Romana es un fenómeno único en la historia del mundo antiguo. A diferencia del poder absoluto de los reyes, la República implicaba un sistema de gobierno más complejo en el que el poder estaba dividido entre varias instituciones. Al frente de la República estaban 2 cónsules, elegidos por un año y con poderes limitados.
Esto permitía evitar la concentración de poder en manos de una sola persona y garantizaba un equilibrio de fuerzas. La gente cree fácilmente en lo que quiere creer. Cayo Julio César, general y estadista romano. Sin embargo, los cónsules no eran todopoderosos, sus acciones estaban controladas por el Senado, compuesto por representantes de las familias nobles romanas o patricios. El Senado era el corazón de la vida política de Roma y fue allí donde se tomaban las decisiones clave que determinaban la política interna y externa del Estado. Los senadores representaban los intereses de los patricios, la aristocracia que formaba la base de la sociedad romana y tenía una considerable influencia económica y política. La victoria ama el esfuerzo. Publio Virgilio Marón, poeta romano antiguo. La República Romana se convirtió en un sistema poderoso que permitió a la ciudad sobrevivir y prosperar durante varios siglos. Sin embargo, las tensiones sociales dentro de la sociedad fueron aumentando gradualmente. En Roma, el número de migrantes aumentaba constantemente y, al convertirse en ciudadanos de la ciudad, se unían a las filas de los plebeyos, libres, pero sin privilegios, a diferencia de los patricios. Los plebeyos desempeñaban un papel importante en la economía de Roma, pero durante mucho tiempo estuvieron privados de derechos políticos. O victoria o muerte, no hay tercera opción. Autor desconocido, esta frase es un lema militar romano antiguo. Esta situación no podía continuar indefinidamente y los plebeyos comenzaron a luchar por sus derechos. Uno de los primeros pasos en esta dirección fue el establecimiento del cargo de tribunos de la plebe que debían proteger los intereses de los plebeyos. Con el tiempo, gracias a la perseverancia y la solidaridad, los plebeyos lograron importantes éxitos, incluido el derecho a ser elegidos para cargos públicos importantes y la creación de las primeras leyes escritas, conocidas como las leyes de las 12 tablas. Cartago debe ser destruida. Catón el Viejo, político y orador romano. Las leyes de las 12 tablas se convirtieron en la base del derecho romano, y su importancia es difícil de exagerar. Estas leyes codificaron normas legales que anteriormente existían en forma de tradiciones orales y se convirtieron en el primer paso hacia la creación de un sistema legal que posteriormente influyó en los sistemas jurídicos de muchos países del mundo. La adopción de estas leyes fue un paso importante hacia la igualdad social, aunque en la práctica los plebeyos y patricios seguían siendo desiguales. En la sociedad romana existía una clara división en clases, donde cada uno conocía su lugar y derechos, pero fue precisamente esta división la que permitió a Roma construir un sistema social y político eficaz. Edward Gibbon, historiador inglés. Los cambios sociales en Roma estuvieron acompañados de una activa política exterior. Durante varios siglos, Roma libró guerras con pueblos y estados vecinos, expandiendo sus fronteras y aumentando su influencia. Las guerras fueron una parte integral de la historia romana y cada victoria fortalecía la posición de Roma como potencia dominante en la región. En este tiempo, Roma comenzó a crear su aparato militar administrativo único que permitía gobernar eficazmente los territorios conquistados y mantener el orden dentro del Estado. Las carreteras romanas fueron una de las hazañas de ingeniería más asombrosas del mundo antiguo, conectando diferentes rincones del imperio y permaneciendo funcionales durante siglos. Mary Beard, historiadora británica, especialista en la antigua Roma. En tiempos de guerra, en Roma se podía nombrar a un dictador en situaciones de emergencia. Sin embargo, a diferencia de la comprensión moderna de este término, el dictador romano era un gobernante temporal, al que se le otorgaban poderes excepcionales por un periodo limitado para resolver situaciones de crisis. La dictadura podía durar no más de 6 meses, después de lo cual el dictador debía renunciar a sus poderes y devolver el gobierno a manos de los cónsules y el Senado.
Las legiones romanas eran tan disciplinadas que podían enfrentarse a cualquier ejército del mundo y vencer, incluso si su número era menor. Michael Grant, historiador y clasicista británico. Uno de los oponentes más formidables de Roma en este periodo fue Cartago, un estado rico y poderoso que controlaba gran parte del Mediterráneo occidental. El conflicto entre Roma y Cartago, conocido como las Guerras Púnicas, se convirtió en uno de los episodios más dramáticos de la historia del mundo antiguo. Estas guerras duraron más de 100 años y terminaron con la completa destrucción de Cartago en el año 146 a.C. La abundancia de baños públicos en Roma no solo era un signo de higiene, sino también un símbolo de igualdad social, donde ricos y pobres podían encontrarse en igualdad de condiciones. Fergus Millar, historiador británico, especialista en historia romana. La destrucción de Cartago se convirtió en un símbolo de la determinación y la firmeza romanas. En memoria de esa época, quedó en la historia la famosa frase del senador Catón el Viejo: Cartago debe ser destruida. Estas palabras simbolizaban la persistencia romana en la consecución de sus objetivos. La victoria sobre Cartago abrió a Roma el acceso a nuevas tierras y recursos, y también fortaleció su posición como la potencia dominante del Mediterráneo. Los romanos eran tan hábiles en la construcción de acueductos que el agua fluía hacia sus ciudades incluso desde los rincones más remotos, creando sistemas de abastecimiento de agua que no fueron superados hasta la Edad Moderna. Andrew Wallace Harrold, historiador y arqueólogo británico. Después de la victoria sobre Cartago, Roma continuó su expansión, conquistando nuevos territorios. En el año 146 a.C., Roma conquistó Grecia, incorporándola a su imperio. Esta conquista fue un momento clave en el desarrollo cultural de Roma, ya que la cultura griega tuvo una gran influencia en la civilización romana. Muchos aspectos del arte, la arquitectura, la filosofía y la ciencia romanas fueron adoptados de la cultura griega, creando una síntesis única que se convirtió en la base del desarrollo de la civilización occidental. Las calles de Roma estaban abarrotadas de tiendas, talleres y mercados, creando una densidad económica increíble que no tenía paralelo en el mundo antiguo. Paul Veyne, historiador y arqueólogo francés. Sin embargo, junto con los éxitos militares, Roma enfrentaba problemas internos. En los territorios conquistados, muchos habitantes fueron convertidos en esclavos, cuyo trabajo se utilizaba en la agricultura, la construcción y la artesanía. El sistema de esclavitud permitía a la élite romana aumentar su riqueza, pero al mismo tiempo conducía al crecimiento de la desigualdad social. Las tierras de los campesinos arruinados eran compradas por grandes terratenientes, lo que exacerbaba las contradicciones de clase y agudizaba la situación política. Los juegos de gladiadores en el Coliseo no solo eran entretenimiento, sino también una forma de demostrar el poder romano y el control sobre los pueblos conquistados. Kate Hopkins, historiador británico, especialista en la antigüedad. Con el tiempo, la desigualdad social en Roma alcanzó un nivel crítico, lo que llevó a una serie de guerras civiles. Estos conflictos sacudieron los cimientos de la sociedad romana y pusieron en peligro la propia existencia de la República. Uno de los pocos caminos para los ciudadanos pobres para mejorar su posición en la sociedad fue el servicio en el ejército, que gracias a las reformas se fortaleció considerablemente. La burocracia romana estaba tan desarrollada que podía gobernar vastos territorios, incluidas las provincias más remotas, casi sin la participación del gobierno central. Timothy Cornell, historiador y clasicista británico. El ejército no solo se convirtió en el protector del Estado, sino también en un poderoso ascensor social para muchos romanos. Los generales que lograban éxitos en el campo de batalla adquirían una gran autoridad entre los soldados, lo que les permitía influir en la política del Estado. Los soldados, muchos de los cuales provenían de las capas más pobres de la sociedad, confiaban más en sus comandantes que en el Senado,
lo que sentó las bases para la aparición de nuevos líderes políticos. El sistema legal romano era tan detallado y complejo que sus principios sirvieron de base para los sistemas legales de muchos estados modernos. Barry Strauss, historiador y escritor estadounidense, especialista en historia antigua. Gradualmente, el ejército se convirtió en un instrumento de lucha política y algunos generales comenzaron a utilizar sus legiones para tomar el poder. Uno de los primeros en aprovechar esto fue Lucio Cornelio Sila, quien organizó un golpe militar y se convirtió en dictador por tiempo indefinido. Tras su muerte, Roma volvió a encontrarse en el epicentro de guerras civiles que sacudieron el Estado. Los logros arquitectónicos de los romanos, como la cúpula del Panteón, demuestran una increíble habilidad y comprensión de los principios de la ingeniería que se adelantaron a su tiempo durante siglos. Diana E. Kleine, historiadora y arqueóloga estadounidense. En este periodo, surge una nueva figura destacada en la escena, Cayo Julio César. César se hizo famoso por sus hazañas militares, especialmente la conquista de la Galia, donde logró numerosas victorias. No dudaba en proclamar en voz alta sus éxitos, afirmando que su ejército había destruido a millones de galos mientras sufría pérdidas mínimas. Sin embargo, los historiadores modernos miran con escepticismo estas cifras, creyendo que fueron significativamente exageradas para fortalecer su posición política. En el año 49 a.C., César toma una decisión audaz, lleva a sus legiones a Roma para tomar el poder. Este paso marcó el comienzo del fin de la República. César logró eliminar a sus principales rivales y se proclamó emperador, concentrando en sus manos la plenitud del poder. Sin embargo, su reinado fue breve. En el año 44 a.C., fue asesinado por conspiradores que temían su creciente influencia. Tras la muerte de César, Roma volvió a encontrarse en un estado de inestabilidad política. El poder finalmente pasó a manos de su sobrino Octavio, quien adoptó el título de Augusto. Octavio Augusto se convirtió en el primer emperador romano y dio inicio a una nueva era en la historia de Roma. Oficialmente, las instituciones republicanas se mantenían, pero de hecho el imperio estaba gobernado por un solo hombre, lo que llevó a la consolidación final del Imperio Romano como una de las potencias más fuertes del mundo antiguo. Augusto creó un sistema de gobierno que permitía controlar vastos territorios, manteniendo al mismo tiempo una relativa paz y estabilidad dentro del imperio. Reformó el ejército, el sistema fiscal y el aparato administrativo, lo que contribuyó al fortalecimiento del poder del emperador. El periodo de gobierno de Augusto es conocido como Pax Romana o Paz Romana, que duró más de 200 años y fue una época de florecimiento de la cultura y la economía romanas. El Imperio Romano continuó expandiéndose y al final del siglo I.d.C., sus territorios abarcaban gran parte de Europa, el norte de África y el Medio Oriente. La influencia de Roma se sentía en todos los aspectos de la vida de los pueblos conquistados, desde la arquitectura y el arte hasta el idioma y el derecho. El latín, que se convirtió en la base de muchas lenguas europeas modernas, y el derecho romano, en el que se basan los sistemas jurídicos modernos, son algunos de los legados más duraderos del Imperio Romano. Sin embargo, con el tiempo, las contradicciones internas y las amenazas externas comenzaron a socavar la potencia del imperio. Las crisis económicas, el avance de las tribus bárbaras y el debilitamiento del poder central llevaron al declive gradual del Imperio Romano. En el año 395 d.C., el imperio se dividió en las partes occidental y oriental, y aunque la oriental, conocida como el Imperio Bizantino, sobrevivió otros 1000 años, el Imperio Occidental cayó en el año 476 d.C., lo que simbólicamente marcó el final del mundo antiguo y el comienzo de la Edad Media.
Aquí concluye nuestro relato de cómo Roma se transformó de una pequeña ciudad en el centro de un poderoso imperio que determinó los destinos de millones de personas y dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Gracias por ver este video hasta el final. Si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal y no olvides compartir tus pensamientos en los comentarios. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en una de las historias más enigmáticas e intrigantes del mundo antiguo, la desaparición de la novena legión hispana del Imperio Romano. Esta legión, que participó en las más grandes batallas y conquistas de Roma, desapareció repentinamente de todos los registros históricos, dejando tras de sí solo mitos, suposiciones y muchas teorías. Les contaremos sobre las versiones más interesantes de su destino, desde leyendas escocesas hasta hallazgos arqueológicos en Alemania. Además, revisaremos detalles históricos fascinantes que revelan la magnitud de la influencia de esta legión y su posible impacto en las decisiones de los emperadores. ¿Están listos para viajar al pasado e intentar desvelar el misterio de una de las legiones más famosas de la antigua Roma? Historia de la Legión, de Pompeyo a las tierras británicas. La novena legión hispana, también conocida como hispana, fue una de las legiones más antiguas y célebres del Imperio Romano. Su historia comienza con su formación en Hispania durante la época de la República Romana, cuando fue creada por Cneo Pompeyo Magno. En diferentes momentos, la legión contaba con entre 3,000 y 9,000 soldados, y participó en innumerables batallas, ganándose la gloria y el respeto entre los romanos. La legión y la guerra civil, una elección decisiva. Es interesante notar que la legión, formada por Pompeyo, más tarde se puso del lado de Julio César en la guerra civil. Esta elección resultó ser crucial. La legión luchó en la batalla de Ilerda en el 49 a.C. contra las tropas de Pompeyo. Tras la victoria, César disolvió la legión y recompensó a sus veteranos con tierras en la costa del Adriático, en Italia. Sin embargo, solo 5 años después, la legión fue restaurada por Octavio Augusto, quien volvió a llamar a los veteranos al servicio. La conquista de Britania, una nueva era para la legión. La legión participó en la conquista de Britania bajo el mando del emperador Claudio en el año 43 d.C., desempeñando un papel crucial en la toma de esta región de difícil acceso. Fueron precisamente los soldados de la novena legión quienes fundaron la ciudad de Lindum, la actual Lincoln, que se convirtió en un importante bastión de Roma en tierras británicas. Este paso no solo fortaleció la influencia romana en Britania, sino que también aseguró la presencia a largo plazo del imperio en la isla. La rebelión de Boudica, la primera tragedia de la legión. Uno de los episodios más trágicos en la historia de la novena legión fue la rebelión de la reina Boudica en el año 61 después de Cristo. Boudica, liderando a las tribus británicas, infligió una derrota devastadora a las fuerzas romanas. La legión perdió alrededor del 80% de sus efectivos, lo que fue un golpe serio para Roma. Sin embargo, los jinetes supervivientes de la legión lograron organizar la retirada y salvar los restos de sus tropas. La legión fue pronto restaurada y volvió a cumplir con sus deberes en las fronteras del norte del imperio. Las últimas huellas de la legión, el Muro de Adriano. Hacia los años 108 a 109 d.C., la novena legión participó en la construcción del famoso Muro de Adriano, una fortificación que se extendía a lo largo de 117 kilómetros y estaba destinada a proteger los territorios romanos de los ataques de las tribus del norte. En ese tiempo, la legión estaba estacionada en York,
donde sus soldados construyeron una fortaleza que se convirtió en el último lugar conocido de la legión. Fue precisamente aquí donde se pierden los rastros de la legión, dejando a los historiadores perplejos e impulsándolos a desarrollar muchas teorías sobre su desaparición. Contribución a la táctica militar, la falange manipular. Cabe destacar que la Novena Legión jugó un papel importante en el desarrollo de la táctica militar romana. Esta legión fue una de las primeras en emplear la falange manipular, una táctica que permitía a los soldados romanos maniobrar de manera flexible en el campo de batalla. Esta innovación hizo a la legión especialmente eficaz en las batallas contra las tribus bárbaras que se basaban en la superioridad numérica y la fuerza bruta. Adriano y su influencia, conexión con la legión. Otro dato interesante es que el emperador Adriano, que visitó Britania y ordenó la construcción del famoso muro, era conocido por su estricta disciplina y sus reformas en el ejército romano. Tal vez la decisión de Adriano de fortalecer las fronteras del norte del imperio se debiera en parte al destino de la Novena Legión, del cual podría haber estado bien informado. Teoría de la desaparición en Britania, misteriosas desapariciones. Una de las teorías más difundidas es la versión de que la Novena Legión fue destruida por las tribus del norte de Britania. La hipótesis de la desaparición de la legión en Britania fue propuesta por primera vez por el anticuario inglés John Orr en su libro Antigüedades Romanas de Britania. Más tarde, esta versión fue respaldada por el historiador alemán del siglo XIX Theodor Mommsen y ganó gran popularidad gracias a la novela de Rosemary Sutcliffe El Águila de la Novena Legión. Construcción del muro de Adriano, pruebas indirectas. Según esta teoría, la legión fue completamente aniquilada en una batalla contra las tribus de los caledonios. Una de las pruebas indirectas de esta versión es la construcción del muro de Adriano, una muralla de 117 kilómetros que atravesaba Britania de costa a costa. En el año 122 d.C., el emperador Adriano visitó personalmente esta lejana provincia para inspeccionar la construcción. Esta atención a una región tan remota pudo haber sido motivada por graves pérdidas militares que Roma sufrió en esa área. Ataque de los caledonios, leyenda o realidad. El historiador romano Tácito menciona un ataque nocturno de los caledonios al campamento de la Novena Legión y algunos creen que este evento causó su desaparición. Sin embargo, no existen pruebas directas de que la legión fuera destruida. La teoría de que su desaparición fue deliberadamente ocultada genera dudas, ya que los romanos normalmente documentaban estos eventos con detalle. Por ejemplo, la catástrofe en el bosque de Teutoburgo, donde 3 legiones romanas fueron destruidas, fue descrita en detalle en las fuentes. Nuevos descubrimientos arqueológicos, Nimega y la preservación de la legión. Un giro interesante en la historia fue el descubrimiento de hallazgos arqueológicos en la Baja Germania. En el campamento de Nimega se encontraron artefactos con sellos de la Novena Legión que datan del siglo II d.C. Los arqueólogos encontraron tejas, cerámica y elementos de arneses de caballos que indican la presencia de la legión en esta zona después del año 120 después de Cristo. Lucio Licinio Macro, evidencias de la existencia de la legión. Una de las pruebas importantes de la existencia de la legión después de la fecha supuesta de su desaparición es una inscripción hecha por Lucio Licinio Macro, prefecto del campamento de la Novena Legión, que erigió un altar en honor al dios Apolo en la zona de Aquisgrán. Macro era el tercer oficial de mayor rango en la legión, responsable de su alojamiento, disciplina y suministro. Por lo tanto, es poco probable que pudiera estar en el continente sin su legión. También hay registros del servicio de varios representantes de la élite imperial que fueron oficiales de la Novena Legión después del año 120. Posible versión histórica, la Legión en Oriente. Así,
la teoría de la desaparición de la legión en Britania se vuelve menos convincente a la luz de estos datos. Una versión más probable podría ser la suposición de que la legión fue trasladada al este, donde pudo haber participado en la represión de la revuelta judía de Simón Bar Kokhba. Durante estas batallas, la legión pudo haber sido destruida o disuelta. Casio Dion menciona que un general parto rodeó y destruyó una legión romana completa, pero no especifica su número. Influencia en la cultura, leyendas y arte. La historia de la desaparición de la Novena Legión dejó una huella profunda en la cultura. Las leyendas sobre la Legión han inspirado numerosas obras de arte y literatura, desde mitos antiguos hasta novelas y películas modernas. El mito de la Novena Legión se convirtió en un símbolo del espíritu militar romano y la resistencia, además de recordar los misterios no resueltos que aún esperan a sus investigadores. Los fantasmas de la Legión, misticismo en York. El último misterio que rodea a la Novena Legión se refiere a su posible regreso en forma de fantasmas. En York, donde la legión estuvo alguna vez estacionada, los lugareños afirmaron haber visto soldados fantasmas marchando por las antiguas calles de la ciudad. Tal vez sea solo una leyenda, pero resalta la profundidad y el misterio que rodean la desaparición de la Novena Legión. Esperando respuestas, solo queda esperar. Hasta el momento, el destino final de la Novena Legión sigue siendo desconocido. Los historiadores siguen buscando respuestas, y tal vez nuevos descubrimientos arqueológicos arrojen luz sobre este enigma algún día. Pregunta abierta: ¿cuál es su versión de la desaparición? El misterio de la desaparición de la Novena Legión Hispana sigue inquietando a los historiadores y amantes de la antigüedad. Fue destruida en una batalla con las tribus británicas, disuelta tras campañas fallidas o simplemente se perdió entre otras legiones de Roma. Cada una de las versiones tiene sus puntos fuertes y débiles, pero ninguna ha recibido una confirmación definitiva hasta ahora. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuál podría haber sido el destino de la Novena Legión? Compartan sus conjeturas y suposiciones en los comentarios, den like si les gustó este video, y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse nuevas historias interesantes del mundo de las antiguas civilizaciones. Gracias por ver, y hasta la próxima. Los romanos rara vez enfrentaron derrotas tan grandiosas como el desastre en el bosque de Teutoburgo, la más devastadora de todas las que sufrieron los romanos durante el reinado del emperador Augusto. Esta batalla resultó en la pérdida de 3 legiones, 6 cohortes auxiliares y 3 unidades de caballería, con un total de más de 20.000 hombres. Los cráneos de los soldados romanos colgaban de los árboles de los bosques germánicos durante años, recordando sombríamente la tragedia ocurrida en el bosque de Teutoburgo. Queridos espectadores, el canal necesita su apoyo. Por favor, vean el video hasta el final y suscríbanse al canal. Al hacerlo, ayudarán a promoverlo y contribuirán a la creación de futuros videos. Gracias por estar con nosotros. Disfruten del video. La táctica de emboscadas y ataque sorpresa estaba muy extendida entre los pueblos antiguos, pero en la historia rara vez se encuentran casos en los que todo un ejército cayera en una trampa y fuera destruido. El primer caso de este tipo ocurrió en el año 9 después de Cristo, en el bosque de Teutoburgo. El ejército del comandante romano Quintilio Varo fue casi completamente derrotado por las tropas germánicas. El principal oponente de Varo, Arminio, jugó hábilmente el papel de un aliado ficticio y utilizó el terreno y las condiciones climáticas a su favor en la batalla. Además, el pesado convoy que acompañaba a los romanos limitaba gravemente su maniobrabilidad, lo que solo ayudó a los germanos. César, predecesor de Augusto,
conquistó la Galia y fue el primer comandante romano en cruzar el Rin hacia las tierras conocidas por los romanos como Germania. Después de su muerte, en la Galia a menudo estallaban disturbios, y los vecinos guerreros, los germanos, intervinieron activamente en ellos. El río Rin no era una frontera segura, y la Galia sufría constantemente incursiones de las tribus germánicas. Se cree que por la seguridad de la Galia, Octavio Augusto decidió llevar a cabo una política de ofensiva contra Germania. En el año 12 a.C., los romanos comenzaron un avance decidido contra las tribus germánicas. A pesar de esto, Germania estaba lejos de ser una provincia romana, aunque algunas tribus reconocieron el poder de Roma. En Roma, las tribus germánicas lograron encontrar un lenguaje común, y muchos de los habitantes locales se unieron al servicio romano en términos mutuamente beneficiosos. Una de estas tribus fueron los queruscos, que vivían en el territorio de la actual Alemania del Norte. Los orígenes de la tragedia en el bosque de Teutoburgo están relacionados con un error en la administración del Imperio Romano. En el año 7 d.C., se nombró un nuevo comandante de las legiones estacionadas en la provincia de Germania. Este era Publio Quintilio Varo, anteriormente conocido por sus acciones en Judea, donde tuvo que sofocar levantamientos locales. Quintilio Varo, un hombre de visión limitada, administró Siria durante 9 años y estaba acostumbrado a la obediencia servil de los locales. Llevaba una vida lujosa y despreocupada, satisfaciendo su codicia. Como dijo el historiador Velleio Patérculo, Varo llegó a un país rico como un pobre, y se fue rico de una tierra arruinada. Cuando se convirtió en gobernador de Germania, decidió comportarse de la misma manera que en Oriente, esperando la misma sumisión del pueblo local. Su imprudencia llevó a la introducción de impuestos romanos y la justicia en los territorios germánicos, lo que provocó el descontento de los líderes y residentes locales. Bajo su administración, los germanos enfrentaron tributos financieros y obligaciones naturales que les eran desconocidos. Esta fue la principal razón de la rebelión liderada por el hábil y cauteloso líder Arminio. Las tribus de los queruscos, bructros, cátaros y otras formaron una alianza para librarse del yugo romano. Arminio, siendo joven, sirvió en el ejército romano, donde aprendió el arte de la guerra de Roma, obtuvo derechos de ciudadano romano y el título de caballero. En ese momento, estaba en la flor de su vida, destacaba por su atractivo físico, gran fuerza física y mente perspicaz, además de ser un guerrero intrépido. Su padre Segimero y su pariente, el príncipe Ingisco, gozaban de gran confianza por parte de Varo. La misma confianza la tenía el propio Arminio, lo que facilitó enormemente la preparación de la conspiración. Arminio convencía a Varo de que los germanos estaban contentos con la paz que les había traído el justo gobierno romano. Era fácil para Varo creer que los germanos aceptarían sin objeciones su nuevo papel, sin mostrar ningún deseo de abandonar sus antiguas costumbres y someterse a las normas romanas. Varo no entendía que los germanos solo fingían aceptar el estilo de vida romano, pero en realidad querían mantener sus tradiciones y libertad. Varo perdió la vigilancia y no mantenía sus 3 legiones en estado de preparación para el combate. Segesto, uno de los representantes influyentes de los queruscos, advirtió repetidamente a Varo sobre una posible rebelión y sugirió tomar como rehenes a los líderes queruscos para que no se atrevieran a levantarse. Pero Varo, siendo despreocupado, rechazó tales consejos, considerándolos calumnias. Esto llevó a que cayera en una trampa. El plan de Arminio se basó en crear oportunidades favorables donde aparentemente no las había. La legión romana era fuerte en su entrenamiento de formación y era extremadamente peligrosa en una batalla en terreno abierto.
Sin embargo, en terrenos accidentados, donde los árboles y zanjas impedían mantener la formación, los germanos tenían una oportunidad. Arminio planeaba poner a los legionarios en una posición incómoda. A finales del verano del año 9 d.C., mientras estaba en un campamento de verano, Varo recibió noticias de una rebelión en el sur. Los conspiradores provocaron deliberadamente este levantamiento para atraer a los romanos a tierras remotas y desfavorables para ellos. El ejército bajo el mando de Varo partió en campaña, pero cometió dos graves errores. Los romanos no esperaban un ataque durante la marcha y llevaron consigo un enorme convoy con pertenencias, mujeres y niños, lo que alargó la columna. El segundo error de Varo fue asignar la guardia de la retaguardia a los soldados de Arminio. Los romanos construyeron caminos a través del territorio de Germania, por los cuales más tarde realizaban todos sus movimientos, por lo que las rutas de las legiones eran bien conocidas por los locales, incluido Arminio. Varo decidió desviarse del camino ancho a uno rural en el bosque de Teutoburgo, esperando sofocar rápidamente la rebelión y regresar a la base antes de que llegara el frío. Mientras tanto, las legiones romanas se unieron a sus aliados de las tribus germánicas. Sin embargo, tenían la intención de apoyar solo a sí mismos y a Arminio. En el ataque a las legiones participaron las tribus germánicas de los sicambros, bructros, queruscos, suevos, marcomanos y otras. Arminio continuó actuando con cautela. A mitad del camino hacia el lugar de la rebelión, sus tropas se fueron quedando atrás de los romanos con un pretexto inventado. En realidad, Arminio estaba esperando la llegada de fuerzas adicionales de las tribus germánicas aliadas. Cuando los romanos alcanzaron las montañas boscosas y cruzadas por profundos valles, descubrieron que los pasos a través de los desfiladeros y los densos bosques estaban bloqueados por enormes árboles que obstruían el camino. Arminio eligió el momento perfecto para atacar. Los soldados romanos, exhaustos, fueron atrapados bajo una lluvia torrencial. El suelo mojado dificultaba el movimiento de los legionarios fuertemente armados, y la columna, extendida en la marcha, estaba desorganizada. El bosque de Teutoburgo ofrecía excelentes oportunidades para un ataque desde la emboscada. La batalla comenzó con los germanos lanzando una lluvia de flechas sobre los romanos y luego atacando desde varios lados simultáneamente. Los atacantes rodeaban gradualmente a los romanos, llevándolos a una completa confusión. Los romanos prácticamente no podían atacar al enemigo, solo podían defenderse de los ataques continuos. Al anochecer, Varo llegó a un claro donde organizó un campamento. Arminio, conocedor de los órdenes militares romanos, predijo que Varo se detendría precisamente en ese lugar y rodeó su campamento de antemano. Quizás Varo esperaba ganar tiempo y enviar un mensaje sobre su situación a las fortalezas romanas, pero sus mensajeros fueron interceptados por los germanos, quienes no intentaron asaltar el campamento, sino que simplemente destruían los pequeños destacamentos que se atrevían a salir de sus límites. Después de unos días, Varo ordenó marchar, destruyendo todo lo innecesario para facilitar el movimiento. Ordenó quemar la mayor parte del convoy, dejando solo lo esencial, y ordenó a las tropas mantener la formación en caso de nuevos ataques. Al segundo día, los romanos lograron llegar a una llanura y mantener sus posiciones hasta la puesta del sol, pero los guerreros de Arminio continuaron esperando hasta que sus enemigos volvieran a entrar en el bosque. Además, Arminio recurrió a otro truco, facilitó la difusión de rumores sobre la difícil situación del ejército de Varo, lo que atrajo a más guerreros germánicos a su ejército. En el tercer día de la batalla, el número del ejército germánico no disminuyó, al contrario, aumentó. Muchos compatriotas de Arminio, que antes temían a los romanos, ahora se apresuraban a unirse a él con la esperanza de la victoria y un rico botín.
El tercer día de la batalla fue fatídico para los romanos. Las tropas de Quintilio Varo volvieron a entrar en el bosque, donde era extremadamente difícil mantener la defensa. La lluvia se intensificó y los romanos tuvieron que moverse hasta las rodillas en el agua, bajo una lluvia de piedras y jabalinas, en medio de un viento furioso. Los germanos destruían metódicamente a los romanos uno por uno, evitando el enfrentamiento directo con las legiones romanas en formación cerrada. En la marcha entre los árboles, las legiones no podían desplegarse para una batalla completa. El movimiento se complicaba por los carros del convoy y los numerosos animales de carga. Algunos soldados abandonaron sus escudos empapados por el agua. Los arqueros no podían usar sus arcos debido a las cuerdas mojadas. Al final del día, los legionarios exhaustos y heridos todavía tuvieron fuerzas para organizar un nuevo campamento. Al día siguiente, los restos de los legionarios continuaron su marcha hacia la carretera militar principal que conducía a las fortalezas romanas a lo largo del Rin. El ejército de Varo, habiendo sufrido enormes pérdidas, se abrió camino hacia el Rin, abandonando todo lo innecesario. Pero en el camino encontraron la ladera este de la montaña Calcríese y tuvieron que rodearla por una pendiente arenosa en la base. El camino entre la ladera de Calcríese y el pantano ya había sido preparado de antemano con fortificaciones germánicas listas para recibir a los romanos. Arminio esperó a que la vanguardia romana alcanzara una de las fortificaciones preparadas. Estaba ubicada en uno de los tramos del camino donde la pendiente se estrechaba bruscamente, por lo que, cuando la columna llegó al punto estrecho, se creó un efecto de atasco. Las filas delanteras se detuvieron, mientras que el resto del ejército continuaba avanzando, mezclando las filas romanas. En ese momento, los germanos lanzaron un ataque masivo. Armados con largas lanzas, arrojaban a los romanos desde arriba, aprovechando su impotencia en sus pesadas armaduras. Si las máquinas de lanzamiento romanas aún funcionaban, pronto quedaron fuera de servicio. Los arqueros y honderos no podían actuar debido al mal tiempo. Y cada lanzamiento de lanza germánica encontraba su objetivo entre los romanos reunidos en masa. Uno de los legados, Mnamoneo Valo, asumió el mando de las unidades de caballería y logró escapar del cerco. Esta fuga fue una señal del pánico que comenzaba entre los romanos. Las tropas romanas, sometidas a una despiadada masacre, estaban desorganizadas. Su orden de batalla estaba completamente destruido. Al comprender la desesperación de la situación, Varo se suicidó y muchos comandantes siguieron su ejemplo. Sin embargo, no todos tuvieron la determinación de morir. Muchos centuriones y soldados comunes prefirieron rendirse. Pero los centuriones prisioneros, por orden de Arminio, fueron ejecutados después de ser torturados. Los germanos sacrificaron a los dioses, como Thor, principalmente a los centuriones y tribunos romanos. Los prisioneros fueron colgados de los árboles, las cabezas de los romanos clavadas en robles y pinos centenarios. Tácito escribió que muchos años después de la batalla, se podían ver cráneos blancos en los árboles de esos lugares. Con especial crueldad, los germanos trataron a los jueces romanos, les cortaban la lengua y les decapitaban. El cuerpo del propio Publio Varo también fue decapitado, y su cabeza fue enviada al emperador Octavio Augusto como símbolo del debilitamiento de Roma. El final de esta tragedia se extendió a lo largo de un vasto espacio y duró mucho tiempo. Probablemente, en las últimas horas y minutos antes de la muerte o captura, los romanos intentaron enterrar sus objetos más valiosos. Por eso, en los alrededores de Calcríese se encuentran muchos tesoros de monedas de oro y plata, en dirección a la fallida fuga del ejército romano. Así, los alrededores de Calcríese se convirtieron en el último punto de la ruta del ejército muerto, que contaba con unos 20.000 hombres. El emperador Augusto quedó consternado por la noticia de la derrota en el bosque de Teutoburgo y exclamaba desesperadamente: «Varo,
devuélveme mis legiones. Después de esta batalla, el dominio romano en la orilla derecha del Rin se perdió definitivamente. Después de esto, los germanos tomaron las fortificaciones romanas entre el Rin y el Weser. Sus botines incluían armas romanas, armaduras y muchos prisioneros. La derrota de las legiones de Varo en el bosque de Teutoburgo puso fin a la política de conquista romana en Germania. Desde ese momento, la frontera entre el imperio y los bárbaros no se extendía más allá del río Rin. Sin embargo, más tarde el imperio romano volvió a emprender acciones militares cerca de la frontera germánica. Regresando en el año 12 después de Cristo. Del Rin, el hijo adoptivo de Augusto, Tiberio, celebró un triunfo por sofocar la rebelión de los germanos, pero no logró victorias que pudieran borrar la deshonra de la derrota en el bosque de Teutoburgo.